Bienvenidos a seminario lectivo número 3. Este es el módulo 1 de intervención a través del arte. Me presento una vez más, mi nombre es Eva Méndez, soy psicóloga, magíster en psicología clínica con conocimientos académicos en pintura artística. En el día de hoy vamos a repasar un poco lo que hemos venido abordando en las semanas anteriores, puntualizar sobre algunos aspectos de la arteterapia y las técnicas de intervención tradicionales que ya hemos venido revisando: dibujo, pintura y escultura. Me gustaría contextualizarte y recordarte una vez más que la arteterapia es un campo interdisciplinar de investigación e intervención. Es un campo que pretende ir a una intervención que no solo se reduce a juntar el arte con la psicología, sino que más bien brindar una visión integrada de lo que es la salud mental. En este sentido, desde todas las técnicas de la arteterapia, lo que se conoce como el proceso creativo o el proceso terapéutico que lo incorpora, tienen en cuenta obviamente el lugar en el que se desempeña, que debe ser un lugar que cuente con las condiciones suficientes para la ejecución de cada una de las técnicas que hemos venido revisando, en el cual estén a disposición los materiales de trabajo para que la persona decida escoger desde cuál prefiere trabajar. Recordarles que las técnicas y los materiales a utilizar deben ser materiales fáciles de aprender, lo suficientemente disponibles para el aprendizaje de la persona. Se tiene en cuenta entre estos procesos entonces la persona que la crea, el terapeuta y la obra. Recordarte que en ese proceso entra a mediar la obra como un componente que facilita la intervención terapéutica, pero que no reemplaza en ningún sentido la relación entre el terapeuta y el paciente o la persona que crea. En este sentido, bajo las técnicas tradicionales, recordamos que arteterapia se refiere al uso de los elementos plásticos, dibujo, pintura y escultura de manera tradicional, y más hacia adelante fotografía y video, que abordaremos al final de esta presentación. Para dibujo, las componentes que se tienen en cuenta son obviamente la sensación que transmiten los elementos faltantes, los tamaños y la proporción con respecto a esos elementos en la realidad, tal cual como lo hemos venido revisando en las semanas anteriores. Tener en cuenta siempre, cada vez que se hace una intervención a través del arte, recordar y puntualizar sobre lo que la persona dice o lo que significa para la persona, integrándolo con los elementos y los significados culturales. En pintura, por su parte, nos referimos a la mediación entre lo atemporal y lo efímero. Recordarte que mientras el dibujo trabaja con la línea, en pintura se trabaja a partir de la mancha. En este sentido, en las intervenciones a través de la pintura se tienen mucho más en cuenta los elementos del color utilizado por su valor simbólico y por su valor personal. En todo lo que se refiere a los ámbitos de tonalidad, luminosidad, contraste y obviamente saturación, entendiendo que cada gama de color hace referencia y por tanto predispone a un estado emocional y a unas sensaciones que deben revisarse en compañía de la persona que crea. En tercer lugar, la escultura, por su parte, no trabaja a partir ni de la línea ni de la mancha, porque la escultura puntualmente no se realiza de manera bidimensional en la mayoría de casos, sino que más bien se encarga de crear un espacio en el cual a partir del cual se pueden crear historias sobre un plano físico. En este sentido, en escultura entran a tener mucho más importancia el modelado de las formas en el sentido de las historias que se pueden crear a partir de ella. Entender que en escultura, independientemente el material que se utilice, siempre están unos personajes y una historia detrás, porque es comenzar a trabajar desde un plano tridimensional en la mayoría de casos. En este sentido, en escultura, la interpretación y la intervención se hace a partir de la exploración de las texturas. ¿Esto qué quiere decir? La escultura facilita la experimentación con ciertos materiales. Hay materiales que brindan unas sensaciones de pasividad o unas sensaciones muy amenas al ser suaves, y hay otros que brindan unas sensaciones de disconformidad al generar algún malestar por ser rugosos o por ser ásperos.
En este sentido, se tienen en cuenta los elementos que escoge la persona para modelar las figuras y para modelar las formas y así crear este espacio que termina siendo una representación del mundo interno de la persona. Recordar que este mundo interno y este objeto que se realiza en el proceso de creación incorpora a sí mismo la historia de la persona que lo crea. En este sentido, la escultura se vuelve un espacio en el cual se pueden tomar conciencia de todas las posibilidades para el proceso de creación, pero más directamente favorece el trabajo con el contacto directo en las formas y los espacios. En este sentido, nos regresamos un poco a las sensaciones que brindan cada uno de los materiales que está utilizando la persona asociado a la historia que está creando. En escultura es muy importante estar o seguir la línea de lo que la persona va diciendo y las actitudes que va tomando al crear esas formas o al crear a sí mismo las historias. Se debe de permitir en cada una de las técnicas tradicionales, tanto dibujo como pintura o escultura, darle la posibilidad a la persona que cree en un espacio seguro de la manera como se sienta confortable. Hay personas que prefieren crear en silencio, hay personas que prefieren asimismo crear en compañía o de la mano de la articulación del lenguaje hablado. Todas estas son posibilidades. Lo importante es que en el proceso de creación, independientemente de la técnica que se decida utilizar o que la persona elija utilizar por sus facilidades, sea un espacio seguro, un espacio ameno, en el que siempre se prima el proceso de elaboración sobre el resultado. Recuerda que en arte terapia la finalidad no es estética, la finalidad es generar bienestar en cada uno de los procesos, apoyar la autoestima y facilitar la reducción de los síntomas que puede estar presentando una persona. He mencionado hasta este momento un poco de las técnicas tradicionales dibujo, pintura y escultura. En los últimos años se han integrado a la labor de arte terapia algunas técnicas actuales en asociación de las artes visuales en sus componentes de fotografía y video. La fototerapia, que se refiere a la utilización del material fotográfico, brinda posibilidades a partir de la imagen creada. En este sentido, puede servir como un ejercicio de memoria o un intento de aprender de una realidad. No sé si alguna vez les ha pasado que ustedes tienen en la mente una imagen, pero no pueden describirla completa. Cuando sucede esta situación, más bien, se puede hacer uso de la fotografía para poder brindar o facilitar el ejercicio de memoria, de recordación de alguna situación puntual o de alguna sensación transmitida a partir de la imagen ya creada. En este sentido, asimismo, la fotografía sirve para facilitar y promover la reflexión sobre la mirada que se tiene del mundo. A través del lente nosotros podemos captar la imagen de cómo nosotros estamos valorando, experimentando e interpretando cada una de las situaciones. A partir de las luces, a partir de los objetos en los cuales nos centramos, incluso a partir de los colores que se deciden utilizar para la edición de la imagen o para la toma de la misma fotografía. Asimismo, tienen en común el componente subjetivo y emocional, aquellas fotografías que vemos cuyo autor no somos nosotros mismos, sino que son tomadas por un tercero, pero que nosotros valoramos y nos llaman la atención por algún componente interno o porque podemos empatizar con ellas por algún aspecto personal. Entendiendo que la fotografía asimismo tiene la posibilidad de fusionar simultáneamente la imagen, el objeto y la imagen icónica con su represión metafórica. Todas las fotografías, si bien tienen unos componentes objetivos en el sentido de que todos los podemos ver, también tienen unos componentes simbólicos a partir de las sensaciones que transmiten y de lo que pueden significar. Entonces, por ejemplo, una fotografía que
que muestre objetivamente a lo mejor una puerta entreabierta cuyo título sea el abandono o la sensación de soledad, nos dice más de cómo se está sintiendo la persona y cómo interpreta la persona esa sensación y esa realidad. Y si nosotros a partir de los colores y a partir de los objetos podemos sensibilizarnos y por lo tanto valorar e interpretar esa misma imagen icónica y representación metafórica. Asimismo, la fotografía es una técnica supremamente poderosa cuando se requiere en el proceso terapéutico examinar hechos versus relaciones con el tiempo, teniendo en cuenta que hay pacientes que no siempre recuerdan aspectos puntuales de momentos específicos de su vida, llámese infancia o adolescencia. Se puede pedir o se puede solicitar el uso de fotografías personales a partir de los álbumes familiares para facilitar y poder revalorar, reexperimentar aquellos momentos. Porque si algo tienen las fotografías es que dejan registrado un evento importante en nuestra vida y las sensaciones asociadas a ello. El uso de la fotografía puede ser a partir de traídas por la persona que crea o por el paciente. Pueden ser utilizadas como proyección, es decir, fotografías tomadas por otras personas, por terceros, que entran a jugar o que la persona ha considerado o ha sentido algo al verlas, o pueden ser hechas por la misma persona o sujeto. A partir de una cámara fotográfica con el celular, se le puede solicitar a la persona que en ciertas sensaciones, cuando viva ciertas sensaciones o cuando tenga algún pensamiento puntual, tome una fotografía de lo que siente en ese momento, de lo que está viendo en ese momento, de los objetos que le llaman la atención, y a partir de ese trabajo que termina siendo metafórico, se transfiere al espacio terapéutico para poder interpretarlas y abordarlas de mejor manera, ya teniendo una imagen objetiva. Por ese lado, entonces la fotografía entra a jugar un papel muy importante, sobre todo en el trabajo con adolescentes y niños, entendiendo que todo el boom de las redes sociales con las imágenes y todas las aplicaciones de las mismas para edición de fotos, para mostrar la realidad que están viviendo. Otra de las técnicas actuales muy utilizadas se refiere a la videoterapia o utilización de material grabado. Son videos de corta duración en el cual se pueden utilizar de forma activa, es decir, que la persona sea autor de la grabación y en esas imágenes que decide tomar o la historia que decide crear en el video muestra su propia visión de vida sobre una realidad que posiblemente no puede describir con palabras. Asimismo, también puede ser utilizada de manera pasiva, en el cual el video termina siendo creado por un tercero y el paciente o la persona cumple un papel de espectador ante la imagen que se muestra. La videoterapia funciona un poco a partir del mismo principio de la escultura, en el sentido de que a partir del video se pueden crear historias en las cuales se vierten emociones. ¿Cómo así? Todas las historias que creamos en nuestra mente y por tanto que transferimos a un video o a una imagen de cualquier tipo, tienen que ver con las sensaciones que nosotros estamos teniendo a partir de una realidad y también tienen que ver metafóricamente con nuestras propias proyecciones. La videoterapia sirve mucho para trabajar los problemas relacionados con el cuerpo en términos de aceptación o rechazo, porque a partir del video podemos tener la evidencia clara de los procesos de cambio o de permanencia en determinados aspectos físicos que son visibles y objetivos para todos. Independientemente de las técnicas que decidas utilizar en cada una de las sesiones o que programes para cada sesión, llámese dibujo, pintura, escultura, video o fotografía, el arteterapia se aplica a muchos ámbitos. Puede ser utilizada en el ámbito educativo a partir de actividades que posibiliten el crecimiento, el autodescubrimiento y sobre todo
en los talleres de movilización y sensibilización como un instrumento para llegar a la educación integral, bajo el cual se utiliza el arte terapia como una herramienta lúdica y dinámica en la cual a partir del proceso creativo se comienzan a jalonar habilidades sociales requeridas en los grupos de niños y adolescentes. Asimismo, a nivel social, arte terapia es muy utilizado en casas de acogida con mujeres maltratadas, en cárceles o personas sin residencia y hogar, entendiendo que el uso de los materiales artísticos es una posibilidad para todas las personas, independientemente de su grado de instrucción educativa. Todas las personas podemos comunicarnos a partir de los trazos, a partir de la mancha o a partir de la misma creación de historia, haciendo que el proceso terapéutico se convierta en un espacio también para fortalecimiento y autodescubrimiento de habilidades que de pronto la persona no concebía posibles para su realidad por un bajo grado de instrucción educativa. En este sentido, cuando arteterapia es utilizado en el ámbito social, sirve como potencializador para el desarrollo de mecanismos de interacción social. Entender que el arteterapia no solo es utilizada en el ámbito clínico, aunque su surgimiento viene de él, puesto que mejora a nivel social, física y personal las dimensiones y el nivel de satisfacción de la persona. En este sentido, el arteterapia hoy en día es muy utilizado en hospitales psiquiátricos con pacientes oncológicos, con personas que padecen trastornos de personalidad, trastornos afectivos o trastornos de la conducta alimentaria también. La arteterapia, para resumir, es una posibilidad para todas las personas, independientemente si tienen algún tipo de instrucción artística o no, puesto que en el proceso de elaboración o en el proceso de creación se vierten emociones, se vierten subjetividades y que el hecho de trabajarlos a partir de un objeto tangible facilita su reconocimiento, su elaboración y por tanto también su interpretación. Hasta este punto entonces cerramos la parte de intervención a través del arte en el indicativo o bajo el campo del arte terapia. Nos vemos en una próxima ocasión.